Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde diseccionamos cada escena, cada mirada y cada suspiro de esas parejas que nos roban el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un momento absolutamente imperdible. Un instante que nos dejó a todos al borde del asiento, gritando frente a la pantalla y, seamos sinceros, probablemente secándonos alguna que otra lagrimita. Vamos a hablar del momento en que Kerem, nuestro galán de ensueño, salva a Hande y, atención, finalmente se arma de valor para confesarle su amor. Sí, señoras y señores, la confesión que tanto esperábamos. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te pierdas ni un solo vídeo con nuestros análisis, teorías y resúmenes de las mejores telenovelas del momento. Activa la campanita para no perderte nada. Y si ya eres parte de esta gran familia, gracias por estar aquí una vez más. Ahora sí, manos a la obra. Preparemos las palomitas, porque vamos a revivir este momento épico. Recordemos el contexto. Hande se encuentra en una situación de peligro. No voy a entrar en demasiados detalles para no spoilear a aquellos que aún no han llegado a este punto de la historia, pero digamos que está atrapada, vulnerable y necesita desesperadamente la ayuda de alguien. La tensión es palpable, la música aumenta el dramatismo y, de repente, aparece Kerem. La forma en que Kerem llega a la escena ya es digna de análisis. No es una llegada casual, no es un simple encuentro fortuito. Él la ha estado buscando, ha seguido pistas, ha desafiado obstáculos con una determinación que solo el amor verdadero puede inspirar. Se le ve desesperado, preocupado, pero sobre todo, enfocado en una sola cosa: rescatar a Hande. Cuando finalmente la encuentra, la atmósfera cambia por completo. El alivio es evidente en el rostro de Hande. Sus ojos se iluminan al ver a Kerem, una mezcla de sorpresa, gratitud y, podríamos atrevernos a decir, amor. Él, por su parte, la mira con una intensidad que derrite el hielo. Se acerca a ella con cuidado como si temiera romperla, y la abraza. ¡Ay, ese abrazo! Un abrazo que lo dice todo. Un abrazo que transmite protección, cariño y una necesidad desesperada de tenerla cerca. Este abrazo no es un simple gesto de alivio. Es un punto de inflexión en la relación de Kerem y Hande. Es el momento en que las barreras comienzan a caer, en que las máscaras se desvanecen y en que ambos se permiten sentir lo que realmente sienten el uno por el otro. Después del rescate viene el momento crucial, el momento que todos estábamos esperando, la confesión de Kerem. No es una confesión fácil, no es una declaración grandilocuente. Kerem está nervioso, vulnerable. Se le nota que ha estado reprimiendo sus sentimientos durante mucho tiempo y que le cuesta encontrar las palabras adecuadas. Pero precisamente esa vulnerabilidad es lo que hace que su confesión sea tan auténtica, tan conmovedora. No recurre a clichés, no recita frases hechas. Simplemente le dice a Hande lo que siente desde lo más profundo de su corazón. Le confiesa que la ama, que no puede imaginar su vida sin ella, que ella es la persona más importante en su mundo. La reacción de Hande es fundamental. No es una reacción inmediata de aceptación, no es un yo también te amo instantáneo. Hande está sorprendida, confundida. No se esperaba esta confesión, o quizás sí, pero no se permitía creer que fuera posible. Hay que recordar que la relación entre Kerem y Hande ha estado llena de altibajos, de malentendidos, de obstáculos externos que han dificultado su acercamiento. Hande ha sido herida en el pasado y le cuesta confiar, le cuesta abrir su corazón. Por eso su reacción es cautelosa, dubitativa. No rechaza a Kerem de plano, pero tampoco se entrega por completo. Le pide tiempo para pensar, para procesar sus sentimientos. Le dice que necesita estar segura de que lo que siente es real, de que no se está equivocando. Y aquí es donde radica la grandeza de Kerem. No la presiona, no la obliga a tomar una decisión que no está preparada para tomar. Respeta sus sentimientos, respeta su tiempo. Le demuestra que la ama de verdad, que está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario para estar con ella. Este momento de la confesión es importante porque marca un antes y un después en la relación de Kerem y Hande. A partir de aquí, ya no pueden seguir negando lo que sienten el uno por el otro. La verdad ha salido a la luz y ahora tienen que enfrentarla, juntos o separados. Analicemos un poco más a fondo la psicología de los personajes en este momento clave. Kerem, como ya hemos dicho, es un hombre apasionado, impulsivo pero también muy leal y protector.
Siempre ha estado enamorado de Ande, pero por diferentes motivos, no se había atrevido a confesarle sus sentimientos. Quizás por miedo al rechazo, quizás por no querer arruinar su amistad, quizás por no sentirse lo suficientemente bueno para ella. Pero la situación de peligro en la que se encuentra Ande le da el impulso final que necesitaba para abrir su corazón. Se da cuenta de que no puede seguir viviendo con la incertidumbre, de que tiene que decirle a Ande lo que siente antes de que sea demasiado tarde. Y lo hace con valentía y sinceridad. Ande, por su parte, es una mujer fuerte e independiente, pero también muy vulnerable. Ha sufrido mucho en el pasado y le cuesta confiar en los demás. Ha construido una coraza a su alrededor para protegerse del dolor. La confesión de Kerem la toma por sorpresa y la desestabiliza. No sabe cómo reaccionar, no sabe si creerle. Tiene miedo de volver a salir herida, miedo de que Kerem no sea lo que ella cree. Pero al mismo tiempo siente algo por él, algo que no puede negar. Siente atracción, cariño, admiración. Y esa contradicción interna es lo que la paraliza, lo que le impide dar una respuesta inmediata. La clave para entender la reacción de Ande es comprender su historia personal. Ha tenido malas experiencias en el amor y eso la ha marcado profundamente. Necesita tiempo para sanar sus heridas, para superar sus miedos y para permitirse volver a amar. La confesión de Kerem es un primer paso importante, pero el camino hacia la felicidad no será fácil. Tendrán que superar muchos obstáculos, tanto internos como externos, para poder estar juntos. Pero si el amor que sienten el uno por el otro es lo suficientemente fuerte, podrán superar cualquier dificultad. Y nosotros como espectadores estaremos ahí para acompañarlos en cada paso del camino, sufriendo con sus desengaños, celebrando sus victorias y suspirando con sus momentos románticos. Volviendo a la escena en sí, la dirección y la fotografía juegan un papel fundamental para transmitir las emociones de los personajes. Los primeros planos de los rostros de Kerem y Ande nos permiten ver cada matiz de sus expresiones, cada pequeño gesto que revela sus sentimientos más profundos. El director, con una maestría digna de aplauso, supo capturar la esencia de ese instante mágico, utilizando la luz para resaltar la vulnerabilidad en los ojos de Ande y la determinación inquebrantable en la mirada de Kerem. Recordemos, por ejemplo, cómo la luz tenue que se filtraba a través de la ventana del almacén abandonado creaba una atmósfera íntima y a la vez amenazante, un reflejo perfecto del torbellino de emociones que ambos personajes estaban experimentando. La música, por supuesto, también es clave. La banda sonora se intensifica en los momentos de mayor tensión y se suaviza en los momentos de intimidad. La elección de las canciones es muy acertada y contribuye a crear una atmósfera romántica y emotiva. El compositor, un genio en su campo, logró crear una melodía que se quedará grabada en la memoria de todos los fans. Un tema principal que evoca la esperanza, la redención y, sobre todo, el poder transformador del amor. ¿Quién no recuerda el momento en que, justo antes de la confesión, la música se reduce a un piano suave y melancólico, creando un silencio cargado de significado que anticipa el clímax emocional? Pero no solo la dirección, la fotografía y la música contribuyen a la magia de la escena. También es fundamental destacar el trabajo impecable de los actores. Kerem, interpretado por el talentoso, logra transmitir la angustia y la determinación de su personaje con una naturalidad asombrosa. Su mirada, su voz, su lenguaje corporal, todo en él grita amor y desesperación. Y Ande, encarnada por la brillante, nos conmueve con su vulnerabilidad y su lucha interna. Su rostro refleja la confusión, el miedo y la esperanza que la invaden al escuchar la confesión de Kerem. La química entre ambos actores es innegable, y eso se transmite a la pantalla, haciendo que la escena sea aún más creíble y conmovedora. En definitiva, la escena en la que Kerem salva a Ande y le confiesa su amor es un momento imperdible de la telenovela. Un momento que nos atrapa desde el principio hasta el final y que nos deja con ganas de más. Es un verdadero tour de force emocional que combina a la perfección drama, romance y acción. Un momento que demuestra el talento de todo el equipo de producción y que confirma por qué esta telenovela es un éxito rotundo en todo el mundo. Es una escena que nos recuerda el poder del amor, la importancia de la valentía y la necesidad de superar nuestros miedos para poder ser felices. Es una escena que nos hace soñar, que nos hace creer en los finales felices y que nos hace suspirar por un amor como el de Kerem y Ande. La escena también sirve como un catalizador para el resto de la trama, ya que la confesión de Kerem plantea una serie de preguntas que mantendrán a los espectadores enganchados hasta el final. ¿Aceptará Ande el amor de Kerem?
¿Serán capaces de superar los obstáculos que se interponen en su camino? ¿Cómo reaccionarán los demás personajes ante esta nueva situación? Estas son solo algunas de las incógnitas que se plantean a partir de este momento clave. Ahora, para concluir este análisis, vamos a recapitular los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Primero, hemos analizado el contexto en el que se produce el rescate y la confesión, destacando la situación de peligro en la que se encuentra Andy y la determinación de Kerem para salvarla. Hemos profundizado en cómo la trama que la llevó a estar en esa situación, una red de intrigas y traiciones orquestadas por un villano celoso, fue el detonante para que Kerem finalmente tomara la decisión de actuar. La desesperación al no saber dónde estaba Andy, la búsqueda frenética a través de pistas ambiguas y la lucha contra el tiempo, fueron los ingredientes que crearon la tensión necesaria para que el rescate fuera aún más épico. Segundo, hemos profundizado en la psicología de los personajes, explorando sus motivaciones, sus miedos y sus esperanzas. Hemos visto cómo la confesión de Kerem afecta a Andy y cómo ésta necesita tiempo para procesar sus sentimientos. Hemos analizado cómo la historia de Andy, marcada por la desconfianza y el dolor, la convierte en un personaje complejo y lleno de matices. Su renuencia a aceptar el amor de Kerem no es un simple capricho, sino una consecuencia de sus experiencias pasadas. Kerem, por su parte, representa el ideal del hombre que está dispuesto a luchar por el amor, que no se rinde ante la adversidad y que respeta los tiempos de la mujer que ama. Tercero, hemos destacado la importancia de la dirección, la fotografía y la música para crear una atmósfera romántica y emotiva. Hemos analizado cómo estos elementos contribuyen a transmitir las emociones de los personajes y a enganchar al espectador. Hemos resaltado el talento del director para crear una puesta en escena visualmente atractiva y emocionalmente impactante. La fotografía, con sus juegos de luces y sombras, contribuye a crear una atmósfera de misterio y romance. Y la música, con sus melodías evocadoras, amplifica las emociones de los personajes y nos sumerge aún más en la historia. En resumen, la escena en la que Kerem salva a Andy y le confiesa su amor es un momento crucial en la telenovela, un momento que marca un antes y un después en la relación de los personajes y que nos deja con ganas de más. Es un ejemplo perfecto de cómo una buena telenovela puede combinar drama, romance, acción y suspense para crear una experiencia inolvidable para el espectador. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado mi análisis y que hayan disfrutado reviviendo este momento épico. Me encantaría saber su opinión sobre esta escena. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? ¿Cómo creen que reaccionará Andy? ¿Creen que Kerem y Andy terminarán juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con mucho gusto. Y no duden en compartir sus teorías más descabelladas. ¿Será que el villano de la telenovela intentará sabotear su relación? ¿O aparecerá un nuevo personaje que complique aún más las cosas? Las posibilidades son infinitas. Y por último, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ningún otro análisis de sus telenovelas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Además, les recomiendo que visiten mi página de Instagram, donde comparto fotos, memes y noticias sobre las telenovelas más populares del momento. No se lo pierdan. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes del drama romántico. No olviden dejar sus teorías y predicciones en los comentarios. Chao, chao.